Que buenas tardes a todos los que nos siguen por la página de la Ramona Cultural. Pues como siempre estamos a las 7 de la noche con los 400 segundos. Este es el programa número 25 ya. Y bueno, estamos con esta especie de memoriam extenso que vamos a tener dedicado a Kim Ki-duk, cineasta coreano, y también a John Le Carré, escritor inglés que está muy vinculado al cine por la adaptación de sus obras, ¿no? Y como siempre, con nosotros está Andrés Laguna y Santiago Espinosa para comentarnos un poco sobre todo este mundo de ambos autores, de ambos artistas. Bienvenidos, Andrés y Santiago. Luchito, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Santi? Bueno, para terminar este año que ha estado tan marcado por la muerte y las partidas tempranas y no tan tempranas, pero partidas al fin, justo vamos a dedicar uno de nuestros últimos programas del año a dos personajes relacionados con el cine que con luces y sombras han sido muy influyentes en distintas tradiciones, ¿no? Bien, yo creo que vamos a comenzar con el que primero ha fallecido, que es Kim Ki-duk, ¿no? ¿Cómo estás, Santi? Hola Andrés, hola Lucho. Sí, bueno, sí hace un año en que no ha faltado muertes, ¿no? En general, y en el sí en particular. Bueno, una semana hemos tenido como muertes bien, como en alguna medida inesperadas, ¿no? En el caso de Carrera sí sabemos que estaba ya mayor, digamos. Para Kim Ki-duk se ha sido sorpresiva. Además, en un año en que el cine coreano ha sido como muy visible, ¿no? En todos sentidos, que han tenido hasta una muerte incluida. Sí, vamos a empezar con Kim Ki-duk, que es un, bueno, charlábamos, ¿no? Antes del programa, decíamos que probablemente hasta hace algunos, no sé, menos de 10 años era el cineasta coreano más conocido, ¿no? Fuera de Corea, sobre todo en el mundo occidental, digamos, y más aún en estos lares. De hecho, yo, el mercado pirata, digamos, y el mercado de los festivales también en otros países era de los pocos que llegaban a tener presencia, de los que se podía ver, ¿no? Estaba revisada hace algún rato, me decía que incluso llegó a estrenarse en algunos países comercialmente, ¿no? Lo cual, o sea, países vecinos, digamos, como Chile, Argentina. Creo que aquí no ha llegado tanto así, pero habla de cómo, de la popularidad que en algún momento tuvo dentro de todo un cineasta que no era fácil, ¿no? En principio, no, que incluso dentro de los cánones del cine asiático más autoral, no era un cineasta muy accesible, ¿no? Exacto, ¿no? Y como varias veces lo hemos dicho y lo recordamos, nuestra cultura cinéfila se ha forjado en dos espacios fundamentales, ¿no? Las grandes salas de cine a las que íbamos, que obviamente estaban atestadas de estrenos hollywoodenses, y algunos videoclubs, ¿no? Y es por eso que nuestra cultura cinematográfica temprana era relativamente limitada, ¿no? Justamente al viejo Hollywood y quizás algunos clásicos. Entonces, ignorantes como éramos, por lo menos yo, para mí el cine asiático hasta antes del 2000 era las películas de los hermanos Shaw, es decir, estas películas de artes marciales que le gustan tanto a Tarantino, ¿no? O sea, los dos campeones del Shaolin o los cinco venenos de Five Venoms. Las películas de Bruce Lee, es decir, todas esas películas que podíamos ver en el cine Roxy, Víctor y Cochabamba que se intercalaban con las películas pornos, o evidentemente ya más tarde el cine de Kurosawa, pero el cine más de samurái de Kurosawa, ¿no? Y quizás el cine de Nagisa Oshima, concretamente el Imperio de los Sentidos, para mí ahí se acababa, por tanto el cine asiático para mí siempre tenía que implicar algún tipo de combate físico, ya sea de artes marciales o de la naturaleza que muestra Oshima en sus películas, ¿no? Que no es de artes marciales, pero es otra forma de combate. Por tanto, el cine asiático se resumía a China y Japón, ¿no? Y justamente yo creo que Kim Ki-duk es uno de los que nos dicen en Asia, se hace otro cine más allá de Japón y China. Y yo creo que para mí, por lo menos el 2000 fue como un año así emblemático para abrir los ojos y ver otro tipo de cine asiático. Por un lado es el año en el que se estrena Crouching Tiger, Hidden Dragon, ¿no? El tigre y el dragón de Ang Lee, que sí era de la tradición de cine de artes marciales, pero también es el año en el que se estrena
In the Mood for Love, obviamente esta película que amamos los tres, y también La Isla, ¿no? Una de las películas más emblemáticas de Kim Ki-duk, que curiosamente tiene el gore de las películas de los hermanos Shaw, con la pausa digamos, del cine asiático más clásico, pero además no sé, con esa subida de tono erótica que puede tener el cine de Oshima, ¿no? Entonces, yo creo que para jóvenes impresionables como nosotros, una película como La Isla de Ael o Seum, podía ser tremendamente impactante y nos podía romper varios de los moldes. No sé si tú te acuerdas tu experiencia, Santi, viendo esta rareza. Sí, yo ya las vi un poco tarde, digamos, no las, digamos, sobre todo la obra de Kinky Doo, la empecé a ver cuando llegó al mercado pirata. Pues, obviamente la he visto después del trabajo de Lan Lino, taiwanés, incluso casi al mismo tiempo que sí el trabajo de Wong Kar-wai, que sí tardó un poco más en llegar, digamos, ¿no? Extrañamente al mercado pirata. Sí tenía una cabida en el circuito de cable. Pero en todo caso, sí es cierto que es el 2000, o sea, la primera década del 2000, durante el periodo en el que el cine asiático, sobre todo desde asiático, digamos, ha tenido mayor incidencia sobre la cinefilia, ¿no? O sea, incluso sobre nuestro cine, ¿no? Incluso sobre la producción cinematográfica, o sea, el cine, por ejemplo, de Martin Bullock, digamos, sin más lejos, está tremendamente influenciado, digamos, por cineastas asiáticos, no necesariamente por Kim Ki-duk, ¿no? Hay una presencia probablemente más definitiva de cineastas como Tsai Ming-liang. Entonces ha sido una década en la que además hemos tenido que empezar a aprender a memorizar nombres rarísimos para nosotros, que a mí en el cine resultaron difíciles de memorizar, y Kim Ki-duk era uno de los primeros que me aprendí. Y claro, en algún momento eran nombres que nos resultaban indistintos, podían ser taiwaneses, hongkoneses, no, porque claro, como decías, nuestra referencia inmediata eran los japoneses, Kurosawa, Ozu, digamos, Mizuguchi, digamos, los chinos, digamos, pero después los demás eran de cualquier parte, y yo sí me acuerdo, digamos, sobre todo que es algo que veo mucho en el cine coreano, no en todo, obviamente, pero en cierto cine coreano de pretensión autoral, que es como una búsqueda medio poética, digamos, ¿no? Que con variantes. Yo siempre me interesaba eso del Kim Ki-duk, pero que él mismo rompía, ¿no? O sea, que tenía como una cosa, una búsqueda poética que él mismo se ocupaba de romper a través de salidas, en muchos casos violentas, ¿no? Desde la trama, pero también desde la forma. O sea, es una cinematografía que en todo caso sí, y lo leí en alguna parte igual, no podía dejar indiferente, podía gustar o no, digamos, pero sí era incapaz, digamos, de uno pasar de estar indiferente ante un cine tan abismalmente diferente al que se hacía en otras partes, ¿no? Como el que hacía Kim Ki-duk, incluso dentro del cine surcoreano, ¿no? Que después hemos ido descubriendo. Más o menos, La Isla sí es del 2000, pero digamos, una de las películas también más populares, por llamarlo de una manera, de Kim Ki-duk, que es primavera, verano, invierno, no, primavera, no, por el orden, primavera, verano, otoño, invierno, otra es primavera, es del 2003, que es de un año también en el que yo me acuerdo que una de las películas más populares que por entonces salió y que llegó también al mercado pirata era All Boy, ¿no? Del Park Chan-wook, ¿no? Que es otra de las películas que marcó, digamos, una escena, que es probablemente una línea un poco más, más amable con el mainstream, ¿no? De hecho, Park Chan-wook ha llegado a trabajar en la industria, digamos, occidental, a diferencia de Kim Ki-duk, que ha terminado casi como un paria en realidad, ¿no? Kim Ki-duk, que se ha muerto a los 59 años, ha muerto además de coronavirus, que es como un signo de este año y de estos tiempos, y fuera de su país, ¿no? Lo que para muchos es casi como una suerte o de historia muy propia de su propio cine, digamos. Sí, yo creo que hay dos cosas que a mí me interesan de su cine, y es, la primera es algo que creo que en este programa quedó muy clara, que es un cine muy austero, ¿no? Es un cine que
que se construye a partir de desarrollar proyectos con muy bajos recursos. No hay que olvidarse que Kim Ki-duk, a diferencia de sus colegas, de los colegas que has mencionado, no solamente escribía sus películas, las dirigía, operaba cámara, qué sé yo, y eso le permitía poder realizar muchas películas con muy poco presupuesto, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que el tipo tenía una carrera, no sé, de 25, 26 años de carrera y ha hecho 25 largos, ¿no? Eso creo que me parece interesante. Por otro lado, sí tiene esta cualidad, como tú dices, muy plástica, ¿no? O sea, muchas de sus películas parecen pintadas en acuarela, ¿no? O sea, tienen tonos pasteles muy bellos y encierran una violencia, una brutalidad. Y ustedes en La Ramona titularon justamente con una palabra que puede definir mucho, ¿no? O sea, la crueldad que tenía Kim Ki-duk con sus personajes, con el espectador y con sus actores, ¿no? Y creo que justamente ese es uno de los motivos por los que ha terminado siendo un paria. Igual, creo que uno de los puntos bien interesantes que tiene su cine es esta importancia que tiene el deseo, ¿no es cierto? El deseo sexual y el deseo en general es transversal a lo largo de todo su cine. De hecho, en la isla, por ejemplo, yo cuando la volví a ver con mi esposa, le decía, yo creo que esta película es ideal para quienes tienen una suerte de fetichismo o una suerte de parafilia con los anzuelos, ¿no? El anzuelo se convierte en una suerte de objeto de tortura y a la vez de placer muy, muy extraño. Pero evidentemente es un cine plásticamente muy, muy trabajado, muy, muy, muy bello. Quizás a mí una de las películas que más me gusta de él es una de las menos crueles y una de las más famosas también, con la que ha ganado muchísimos premios, que es Hierro 3. ¿No? Hierro 3, que es una película un poco posterior a las otras dos que hemos mencionado, que es una película del 2004. ¿No? ¿Te acuerdas de Hierro 3, Santi? Sí, bueno, es otra de las películas. Lo que pasa es que yo me acuerdo haber visto así Kinky Duke, así de corrido, o sea, porque tenía algún casero pirata al que le llegó así como, no filmografía completa, pero sí, sí, digamos, o sea, una buena tongada de películas que, claro, llegaban al mercado avaladas, pues, precisamente por esas figuritas de los palmarés de los festivales, ¿no? Entonces decía, ganadora de no sé qué en el Festival de Berlín o ganadora de no sé qué premio en el Festival de Cannes o de Venecia. Y de hecho, Kinky Duke fue sobre todo muy querido en Venecia, ¿no? Ganó casi todos los premios importantes, incluido el León de Oro. Sí me acuerdo, hay una cosa que, sí, que mencionabas que me gustaba mucho, que era esta cuestión, esta visión bastante relajada y heterodoxa sobre las relaciones sentimentales, ¿no? Que para, digamos, changos como nosotros, digamos, en los años era algo que digamos, se salía, digamos, de las convenciones más comunes a las que estábamos expuestos, digamos, en el cine más gringo, ¿no? O sea, es una cierta liviandad e irresponsabilidad, digamos, en las relaciones sentimentales, amorosas y también sexuales, era algo que me atraía más allá del morbo, digamos, implícito, digamos, de la experiencia de esos años. Sí. Y es algo que sí valoraba, que además se trataba con una naturalidad que, digamos, en otros tipos de cines no se lograba alcanzar, ¿no? Como que, digamos, la propia vida sentimental y física y sexual digamos, de las culturas orientales como los surcoreanos hablaban mucho de sus propias formas de entender el mundo, escuelas culturales. Eso era algo que a mí sí me interesaba mucho, digamos, ¿no? Y obviamente el trabajo para el sexo y la violencia, ¿no? Que a ratos, como decía, están movidos básicamente por esa pulsión permanente del deseo, ¿no? Y es algo que en el cine coreano en general, digamos, no en general, pero en general del cine coreano más visible es algo que se mantenía, digamos, en el caso de la obra, por ejemplo, de Park Chan-wook. Y claro, en el caso de Kim Ki-duk, sobre todo, había ese trazo medio entre poético que solía romper el mismo, digamos, con una virulencia pero siempre me voy a acordar, digamos, de la liviandad y de la ligereza, digamos,
de la flexibilidad moral, digamos, que era algo que me interesaba mucho desde muy, con que se asomaba Kim Ki-duk a las relaciones de hombres, mujeres y otros personajes. Bueno, decías algo que me llama la atención, que sus películas hablan mucho de la cultura coreana, cuando en realidad hablan muy poco, ¿no? Si algo marca a sus personajes es que casi no hablan, ¿no? Eso es muy chistoso. Sus Sí. personajes principales básicamente son mudos y con frecuencia las mujeres, ¿no? O sea, digamos, Hierro 3, que es una película que puede ser casi como una suerte de denuncia de la violencia de género, es también súper problemática porque al fin y al cabo, o sea, puedes interpretarla como, ya si quieres soportar una relación abusiva, comenzate a imaginar cosas, ¿no? Lo que puede ser totalmente contradictorio, ¿no? Y justamente, digamos, en esa película, que por cierto, para quienes son amantes del golf, puede ser muy fetichista para los golfistas, y hace ver al golf cool, lo que me parece casi una imposibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, en esta película, digamos, evidentemente hay temas morales bien complejos, bien flexibles, y creo que no está de más mencionar que justamente un poco esta condición de paria o de excluido o de expulsado de la industria coreana tiene que ver justamente con todos los escándalos relacionados con el movimiento Me Too, y las denuncias de sus actrices por maltrato. Y eso es, digamos, algo que es polémico y que hay que mencionarlo, y que creo que no, digamos, todo lo bueno que pueden tener sus obras no disculpan para nada su comportamiento en set, y me parece muy bien que lo hayan expulsado y que haya terminado sin poder hacer cine al final. Pero eso no quiere decir que sus obras tengan un valor por sí mismo, digamos, ¿no es cierto? O sea, eh, pero evidentemente está bien que haya terminado sin poder rodar, por lo menos desde mi perspectiva. No sé qué piensas, Santi. Bueno, sí, o sea, es difícil, o sea, es difícil juzgar. No vamos ahorita a entrar al debate de separar la obra. El artista yo creo que igual, o sea, es un tipo que él mismo ha admitido haber cometido excesos, ¿no? De hecho, por un lado están los casos más sonados que tenían que ver con acoso laboral y sexual, digamos, que tuvo denuncias concretas que le imposibilitaron conseguir financiamiento para sus nuevas películas dentro de Corea y por lo que tuvo que irse, ¿no? Y por eso también llegó a admitir él mismo, o sea, denuncias hasta de maltrato animal, que puede verse como algo, ¿no? Pero que en estos tiempos, digamos, de corrección política, más allá de lo que podemos pensar, o sea, no, ya no se admite. Yo creo que en alguna medida el Kim Ki-duk ha sido víctima, entre comillas, digamos, de los tiempos que corren, ¿no? O sea, al final no se ha adaptado bien, ha, ha intentado trabajar de una manera en la que cometía excesos, y yo creo que sí, o sea, que es correcto que lo sancionen. Ahora, probablemente de haber seguido en Corea hubiera merecido otro tipo de sanciones, ¿no? Por eso ha tenido que escapar, o sea, de alguna manera ha escapado, ¿no? Ha muerto en Letonia, digamos, un país bastante alejado de Corea del Sur, y además ha muerto, como dices, sin poder rodar su última película, porque tenía un plan para rodar con Estonia, que es vecina de Letonia, pero al final no alcanzó y tenía el proyecto, y bueno, se enfermó al coronavirus. No quiero hablar aquí de justicia, ¿no? Pero es alguien que también es como, o sea, es algo, su historia, su desenlace es muy decidor de estos tiempos, ¿no? De cómo uno puede arruinar su carrera tomando malas decisiones personales, ¿no? Y es el caso de Kim Ki-duk, ¿no? Parece que es alguien que realmente ha tenido marcado en alguna medida también por la irascibilidad de sus propios personajes o historias. Sí, sí, no, yo creo que como tú bien lo decías, es un artista de otro tiempo, ¿no? En el que asumía Mm, que el director es realmente un creador con todas las palabras, sí. y que es un pequeño dios en el rodaje y que es capaz de hacer lo que quiera. Y creo que ese es un modelo de artista que ya no existe, ¿no? O sea, que ya no debería existir quizás, digamos, ¿no? O sea, al fin y al cabo, creo que una de las grandes cosas que tiene el cine contemporáneo es reconocer que el cine es un trabajo colectivo, o si quieres trabajar Mm. solo, trabaja con archivo, ¿no? No sé, o con, qué sé yo, filmando material O muerto. escribí. Sí, los escritores tienen más licencias para ser malas personas. Sí, claro. Nos enteramos mucho después en sus memorias, sus biografías. Bueno, vamos a acabar con esta revisión de Kim Ki-duk
De todas maneras, creo que es un buen momento para revisitar esta obra que sí, tal vez ha envejecido, pero que a nosotros nos parecía interesante como una puerta de acceso al cine surcoreano, que por una cinematografía más diversas, digamos, de la actualidad y más interesantes. O sea, es una cinematografía que está en esa conserva incluso a nivel industrial por los 4 Oscar que ha ganado Parásitos, incluido Mejor Película. Entonces, dentro de todo, para nosotros es importante hablar de alguien que en un cierto momento abrió esas puertas y que también puede que esté marcando una suerte de cierre simbólico de cierto cine, como dices también, no necesariamente de Corea del Sur, sino de cierta forma de hacer cine, digamos, ¿no? Sí, para Que eso está en crisis y que... de Bong Joon-ho es evidentemente deudora de Hierro 3, ¿no? Esta relación de Claro. clases sociales y qué sé yo, es indudable, ¿no? Y sí, igual, pero me parece importante apuntar que al fin y al cabo, esta es la clase de directores exóticos que los festivales grandes comienzan a adoptar como mascotas, ¿no? Tú mencionabas a Venecia, pero también era un asiduo al Un certain regard de Cannes, ¿no? O sea, siempre estaba ahí. Creo que también puede ser un buen momento para decir, be careful, vatos. Estos festivales muchas veces adoptan animales exóticos y les dan un sobrevalor que muchas veces no los ven, o sea, no nos damos cuenta que están sobrevalorados, digamos, ¿no? De todas formas, como dices, el gran mérito es habernos abierto, ayudado a digamos, a que veamos que el cine asiático es más que Japón o China, digamos, ¿no? Sí. Sí, no, sí, eso es cierto, es una mascota que estoy víctima también de los propios festivales, porque al final se olvidaron de él, digamos, o sea, el festival les funciona mientras les ayuda como a mantener esa idea de diversidad que quieren mostrar hacia el mundo, ¿no? Bueno, ahora sí pasaremos a la otra figura que ha muerto en días pasados y que queríamos hacer un homenaje. En este caso no es un cineasta en sentido puro, digamos, como Kim Ki-duk, que era director, guionista, no sé, sino un escritor, es el británico John Le Carré, ¿no? Que no, su nombre en realidad ficticio, una suerte de seudónimo, que ha muerto a los 89 años el sábado pasado. Una figura importantísima porque es probablemente uno de los grandes reinventores de la novela de espionaje en el siglo XX, sobre todo por su trabajo con, con una saga, digamos, que la que protagonizaba un personaje célebre, que todos, aún involuntariamente, o todos o la mayoría debió ver en alguna adaptación al cine, que es George Smiley, ¿no? O sea, que se sigue adaptando, ¿no? Eso habla de la vigencia de un escritor que sobre todo ambientaba sus novelas en la Guerra Fría, pero que ha podido trascender, digamos, incluso el fin de la Guerra Fría, si es que ha acabado de verdad. Sí, no, John Le Carré y lo decíamos antes, muy popular en los países en los que la lectura por diversión es popular, ¿no? Este autor, que su nombre real era David Cornwell, ¿no? David Cornwell, claro, él fue espía, ¿no? Él trabajó para el Servicio de Inteligencia británico y al final se pasó a la literatura y eso le daba también como un caché mayor, ¿no? Es así como yo he estado ahí y puedo contar y como tú decías, sí, evidentemente es un reinventor de la novela policíaca, perdón, la novela de espías más que policíaca y de hecho, hace relativamente poco leía un artículo del crítico literario Louis Menand, que decía que Jean Le Carré rediseñó la novela de espías para que pueda ser disfrutable por los liberales anticomunistas, ¿no? No hay que olvidarnos que también es, digamos, un anticomunista, pero que está despojado de esa suerte de chauvinismo que suele marcar a las novelas de espías y evidentemente al machismo enmascarado que pueden tener las novelas de Ian Fleming y obviamente de su más célebre personaje que es James Bond, que bueno, ahora va a ser interpretado por una mujer y ya sabemos la polémica que ha generado eso, ¿no? Si hay un macho por excelencia, ese es James Bond y evidentemente Le Carré rompía con ese modelo de espía glamuroso, ¿no? O sea, porque tú has mencionado al gran George Smiley y Smiley en ninguna de sus encarnaciones tiene el glamour, ni es tan suave como James Bond, ¿no? Y eso es lo que lo hace un mejor espía, supongo, ¿no?
No, de hecho es un tipo cruel y muy pensante, digamos, no es un tipo de acción, digamos. O sea, vamos a hablar de algunas películas probablemente recientes que pueden ser fáciles también de encontrar ahora mismo. Una de las que más nos gustó a nosotros, por ejemplo, que se tradujo como El Topo, ¿no? Es Tinker Tailor Soldier Spy, que es una adaptación de unas novelas, que tiene una adaptación también a la tele, ¿no? A la tele, ¿no? A la tele británica, la BBC, que está protagonizada por Alec Guinness. Y que hace en 2012, si no me equivoco, fue llevada al cine, protagonizada por Gary Oldman, que probablemente es uno de los actores del momento, ¿no? Que, claro, y ahí uno se da cuenta que precisamente Gary Oldman hace de George Miley, y claro, es un espía totalmente antihéroe, ¿no? A diferencia del clásico, digamos, o del estereotipo de James Bond, ¿no? O sea, no es alguien que esté yendo a salvar, digamos, al mundo de la Tercera Guerra Mundial y de paso conquistar a todas las chicas que están alrededor. De hecho, George Miley es un tipo que sufre hasta traiciones, o sea, de todo tipo, no solo políticas y de trabajo, sino también incluso domésticas, ¿no? Bueno, y claro, decía el Andrés que es algo importante, o sea, lo que hizo finalmente John le Carré fue darle un estatus mucho más alto que el que tenía normalmente la novela de espionaje, ¿no? Que siempre se hacía un entretenimiento de género, algo menor, hasta que él llegó y empezó, digamos, a deslumbrar a escritores muy respetados, no eran fanáticos suyos, eran gente como Philip Roth, digamos, que es un escritor fuera, digamos, de cualquier discusión, que llegaban a leer y valoraban mucho, ¿no? Y que, como decía, tenía toda esta experiencia de haber sido un militante anticomunista que, de hecho, por eso no hablaba mucho de su vida como espía, porque se sabe por sus memorias y biografía que una de las tareas era delatar a espías o a personas que eran pro-soviéticos, ¿no? Que eran de izquierda. Y es algo que él asumía como su trabajo, porque también creía. Pero como decía bien el Andrés, era un tipo que no era, digamos, un afiebrado anticomunista, ¿no? O sea, de hecho, si algo se puede valorar de sus novelas, de su obra, que han sido también llevadas al cine, es ese pulso que tiene para trabajar sobre estas fronteras así morales, digamos, porque a él lo que le interesa más sea incluso de la ascripción ideológica de sus espías, digamos, es la necesidad de demostrarlos como hombres que tienen la dificultad de actuar moralmente en un mundo inmoral, ¿no? Porque eso es básicamente lo que es, son tipos que es un contexto totalmente inmoral, ¿no? Que es el de la Guerra Fría, por los dos polos que están ahí traicionándose y tendiéndose trampas, en el que tiene a unos agentes que llegan a convertirse también en una especie de monstruos, pero con tal de perseguir unos principios extraños, ¿no? O sea, que no parecen de esos tiempos, ¿no? En el sentido es un tipo, no deja de ser un tipo romántico y también en el sentido bien británico de eso. A mí es un escritor que desde que sabía que algunas de sus adaptaciones, ¿no? Muchos lo comparaban con Stephen King por la calidad que tenía o por la afinidad que tenía en realidad su obra con el cine, yo trataba de seguir y era un tipo así como su último libro mismo lo decía que era muy decente, ¿no? De este tipo de europeos típicamente socialdemócratas, digamos, ¿no? Que tienen pensamiento extrañamente correcto que aquí es difícil de ubicar en algún lado. Claro, sí, o sea, lo que dices me parece bien interesante, porque claro, más que estar enamorado de grandes ideologías o de grandes pasiones, estaba enamorado del cumplir con tu deber, digamos, ¿no? Y yo creo que estaba enamorado al fin y al cabo de la burocracia. Y hay una película que yo les comentaba cuando estábamos preparando el programa, que se llama The Russia House, que es una película que vi hace mucho y me parecía muy extraña, porque era una película de espías dirigida por Fred Schepisi, que se interpretaba por el espía por antonomasia, que es Sean Connery, ¿no es cierto? Y por Michelle Pfeiffer. Yo la veía en ese momento exclusivamente por un motivo, que era Michelle Pfeiffer. Como ustedes bien saben, mi devoción por esa actriz no tiene límites. Y en The Russia House, básicamente el trabajo de espía se trata de sentarte en un cuarto oscuro, insonorizado, a denunciar gente. O sea, un trabajo muy parecido al que hacemos los críticos de cine, o un trabajo, que eso lo decía Roger Ebert, o un trabajo también muy parecido al que hace cualquier tipo de burócrata, ¿no? Y justamente
su George Smiley, como tú lo has mencionado, es un tipo que evidentemente es tremendamente racional, muy craneal, muy inteligente, qué sé yo, pero es prácticamente un tipo que va a su laburo y que hace lo que tiene que hacer sin cuestionarse mucho más, digamos, ¿no es cierto? Y creo que justamente la interpretación del gran Alec Guinness, ¿no? Que muchos recuerdan como el Obi-Wan Kenobi bueno, el Obi-Wan Kenobi que vale la pena ver, que es decir, el de la primera saga de Star Wars, pero por tantos otros papeles y por su ambigüedad sexual y por todas esas cosas curiosas de Alec Guinness. Pero justamente también lo recordamos por la interpretación que tú decías de Gary Oldman en esta película de Thomas Alfredson. De hecho, esa película a mí me gusta mucho porque Gary Oldman podía demostrar cuán bueno era sin tenerse que poner un traje de gordo, digamos, ¿no? Como lo tuvo que hacer después, digamos, ¿no? Ha utilizado las mismas tácticas para el éxito del vilipendiado Eddie Murphy, al que ya lo molestaba en algún programa anterior, ¿no? Santi, estás sin audio, hermano. Perdón, lo que pasa es que hay como una fiesta o algo aquí por acá. Estoy tratando de no escuchar la música. No, claro, de hecho, decía que el Smiley, digamos, de cada de esos grandes personajes que en la estela, digamos, de la literatura policial, digamos, puede invadir sagas enteras, digamos, ¿no? Saltándose obras. De hecho, en la primera gran obra, por lo menos la primera gran obra celebrada de Le Carré, que es el espía que surgió del frío, que llegó el frío, ¿no? Eh, ya aparece George Smiley, aunque no en un papel central, ¿no? Una película ambientada, así en este caso, en plena Guerra Fría como tal, digamos, en Berlín dividido. Y de ahí, además, digamos, es un personaje que se va a volver con mucha frecuencia y que, de hecho, el mismo Le Carré llegó a resucitar en su última novela, que se llama Un hombre decente, ya por su preocupación más contemporánea en torno al Brexit, ¿no? De un tipo que estaba muy preocupado por el mundo, ¿no? De hecho, muchos deben recordar algunas adaptaciones que a nosotros no nos gustan tanto, pero que fueron también populares, como El jardinero fiel de Meireles con Ralph Fiennes y Rachel Weisz, en las que también habla de temas más contemporáneos que ilustran, digamos, la forma en que supo, digamos, trascender las dicotomías o las tensiones de la Guerra Fría, ¿no? O trasladarlas o extrapolarlas al mundo más contemporáneo, postmoderno. Y sí, o sea, yo probablemente El espía que yo fue una película sumamente recomendada. De hecho, fue todo un éxito esa película, o sea, la novela inicialmente del 63, que llegó a ser adaptada al cine casi de inmediato, 2 años después, por Martin Reed. Una película que sí vale la pena, porque es una de las mejores películas que se ha hecho sobre espionaje, que está, si no me equivoco, está protagonizada por Richard Burton, ¿no? Que es un actor cualquiera. Entonces, y que se puede encontrar todavía, incluso que me parece, en Google. Incluso hay audiolibro. Es una novela que vale mucho y que yo creo que ayudó mucho a elevar el estatus, digamos, de la literatura de espionaje como una literatura mayor, ¿no? Esa es una gran obra y creo que solo por eso, y a mí que tengo una particularidad debilidad por todo este contexto de la Guerra Fría, es algo que me atraía siempre. Sí, no. De hecho, yo te les comentaba antes de comenzar el programa que esta peli yo la vi antes de tomar conciencia que era importante leer los créditos de las películas. Y sí conocí a Richard Burton por mi abuela, y me parecía una película que me recordaba muchísimo El Halcón Maltés, que en esa época tampoco sabía quién la había dirigido, ni que evidentemente venía de esa larga tradición del cine negro. Y creo que es una de las obras de Le Carré que más resuena a autores como Chandler o Hammett, ¿no? Y cinematográficamente a mí me recuerda mucho la peli al Halcón Maltés, ¿no? A la clásica película interpretada por Humphrey Bogart. Y en esa película hay como grandes papeles, ¿no? O sea, estamos recordando a Richard Burton, que es uno de los grandes actores de la Edad de Oro de Hollywood, pero también están ahí Claire Bloom y Oscar Werner, ¿no? A Oscar Werner yo siempre lo voy a recordar por su papel en Fahrenheit, ¿no? La de Truffaut, en la que siempre hace de ese extrañísimo bombero, ¿no? Pero la película es súper interesante, ¿no? Y creo que plantea algunas de las reflexiones más profundas
en la obra de Le Carré y en toda, creo que al fin y al cabo, en todo lo que, digamos, las obras importantes sobre la Guerra Fría, ¿no? O sea, básicamente en esa obra terminan concluyendo que tanto el bloque soviético como el bloque capitalista son muy parecidos, ¿no? O sea, de hecho, se menciona en la película, Richard Horton lo dice, we are both really alike, ¿no? O sea, somos muy parecidos. Y evidentemente lo son. Y creo que en la obra de Le Carré hay como una madurez bien interesante, ¿no? O sea, es un tipo que a pesar de ser anticomunista también tiene esta suerte de austeridad de los viejos funcionarios ingleses, de odiar el consumismo, el egoísmo, esta suerte de individualidad y esta suerte de imperialismo patético que pueden tener los británicos a veces, ¿no? Y creo que hay una cosa que es bien rica en él, que al fin y al cabo sus novelas son nacionalistas, porque son tipos que son capaces de morir por la reina, pero al fin y al cabo lo hacen con una suerte de sentimiento de, lo hacemos porque peor es nada, digamos, ¿no? O sea, como que ya está bien la democracia, pero tampoco es como que fuese la panacea, ¿no? O sea, siempre hay como una suerte de descreimiento en sus, que eso me gusta, digamos, ¿no? Son como un poco cínicos o tristes. El personaje de Tom Hardy en la versión de Alfredson de Tinker Tailor Soldier Spy es un tipo tremendamente quebrado justamente por su nacionalismo, ¿no? O sea, y partido en dos. Una de las grandes primeras interpretaciones de Tom Hardy que se ha especializado en hacer ininteligibles los parlamentos de sus películas, ¿no? Sí, me pensaba en esto de que precisamente decía de que, claro, un tipo que más allá de estas consignas de la Guerra Fría, ¿no? Del mundo occidental, mundo soviético, de hecho, él mismo llegó a renegar de todo lo que había finalmente provocado el espionaje, digamos, occidental para el que él trabajó y que de alguna manera también retrató después, porque después del éxito del espía que dio el frío, él básicamente dejó de ser espía y se dedicó de lleno a la literatura, ¿no? De hecho dicen que su nombre, de hecho el seudónimo lo tuvo que tomar para evitar que lo identificaran plenamente como un espía activo, ¿no? Pero me acuerdo de alguna entrevista que leí hace poco, digamos, a manera de las que están recordándolo, en la que habla de una de sus novelas más recientes, de una de las que se ha llevado más recientemente al cine, que es El hombre más buscado, ¿no? Que es una película también de despedida, en este caso de Philip Seymour Hoffman, este gran actor estadounidense. Este fue su último papel y habla básicamente del espionaje, pero ya en el contexto de la lucha contra el terrorismo, porque era un asunto que ya le retrotraía, digamos, al contexto de la Guerra Fría, pero les recordaba también de que en alguna medida lo que sería pelear, por lo que en todo caso se habían hecho semejantes sacrificios durante la Guerra Fría, había servido de nada porque se había vuelto básicamente un estado de abusos y de torturas en nombre, digamos, de la lucha contra el terrorismo que él aborrecía, ¿no? Y que él aborrecía contra su propio gobierno, contra los Estados Unidos. Y eso a mí es algo que me hablaba muy bien, digamos, de su capacidad de mirar al mundo más allá, digamos, de este retrato del contexto específico. En realidad, que como dices, claro, él era un funcionario de la reina, ¿no? Pero que en sus días finales llegó a cuestionar el papel que habían llegado a tener los espías y también el fin último que había sido como derrotar al comunismo, que al final no trajo, digamos, un estado, digamos, de democracia o de respeto pleno de los derechos humanos como se pretendía o se predicaba, ¿no? Digamos, desde el discurso más capitalista, liberal, digamos. No, sí, sí, sí. En general creo que en su obra hay como una suerte de cinismo, ¿no? Entonces, eh, casi como, o sea, me resulta como una suerte de, a la vez, un elogio y una crítica al aparato burocrático. Y justamente este George Smiley, que es tan encomiable y tan eficiente como burócrata, como tú lo decías antes, no es un ganador, no es un tipo cool y como tú lo decías mismo, o sea, el tipo termina siendo traicionado por su esposa y bueno, o sea, es un tipo que no vende esa cuestión del sueño
que nos quiere vender James Bond, ¿no? Obviamente en la miniserie con Alec Guinness eso es menos evidente, pero era una serie brutal, ¿no? Yo recuerdo que esa serie estaba dirigida por John Irving. John Irving era un director muy eficiente también que dirigió una versión de Robin Hood de 1991, en la que Uma Thurman hacía de Maid Marian, ¿no? De Lady Marian. Qué gran peli era esa. Bueno, era una peli medio de quinta, pero a mí me gustaba mucho. Pero sí, evidentemente, además hay un tono. No sé si te parece que digamos, en las pelis inspiradas salvo en esa cosa que ha hecho el Meirelles, hay como una estética bien desteñida, digamos, ¿no? No tiene ese estilo que suelen tener las películas de James Bond con sus gadgets y sus autos lujosos y sus martinis y todo el show, ¿no? O sea, aquí hay como ese gris que caracteriza a la vida cotidiana inglesa, ¿no? Que eso me parece también muy interesante en su literatura, porque es algo que transgrede las páginas, ¿no? La bruma británica. Sí, no, yo pensaba lo mismo. Una de las cosas que más me gusta, digamos, de películas como la última de Topo, es precisamente el tono, digamos, ¿no? El gris que está en la fotografía, digamos, está en la narración, pero también sus propios personajes, ¿no? Son seres oscuros, o sea, tristes, derrotados, o sea, que como decía, están ahí trabajando, cumplen un horario, de hecho va a una oficina, marcan tarjetas, o sea, probablemente no sabe dónde es su oficina, pero que cumplen, digamos, su trabajo de la mejor manera posible. Eso es algo medio extraño. Y es algo que sí, como salvo, digamos, en el jardinero fiel, que tiene una estética bien Meirelles, sí se respetaba. De hecho, el espía que surgió el frío es una película en blanco y negro, ¿no? Que lleva, digamos, a un extremo incluso mayor esa idea de los grises. Y pensaba ahorita, ya para ir cerrando también esto, pensaba que una película que conecta el concepto de forma muy retorcida con lo coreano, o una serie, es una que se me olvidaba mencionar, que es La chica del tambor, que también tuvo una versión televisiva en los 80, si no me equivoco, que es otra novela de John le Carré, y que tuvo hace un par de años, en 2018 me parece, una adaptación televisiva en forma de miniserie dirigida por Park Chan-wook, o sea, el cineasta surcoreano. O sea, que las conexiones, aunque bien arbitrarias, siempre aparecen. Y yo creo que es probablemente de las mejores adaptaciones que se han hecho en el último tiempo, que está en la televisión, se puede conseguir, y que habla también del periodo de la Guerra Fría, pero desde una mirada un poco más contemporánea también, ¿no? De todos los fanatismos, digamos, religiosos que están por detrás, sobre todo en la guerra entre el espionaje israelí y el espionaje árabe, y los que estaban más metidos ahí. Yo creo que sí, John le Carré y tiene todavía, creo, seguramente obras que se van a seguir adaptándose. Yo creo que es una pena grave, pero y ojalá también sea una buena excusa para empezar a leerlo más, ¿no? Porque aquí básicamente yo creo lo conocemos más por sus adaptaciones que por su obra misma, ¿no? Sí, bueno, justamente la versión del 84 de The Little Drummer Girl es como hecha a tu medida, ¿no, Santi? Protagonizada por Diane Keaton y Klaus Kinski. ¿Qué más podrías pedir? Y además tú que has hecho del fracaso como un discurso identitario, qué mejor que identificarte con estos personajes. Sí, bueno, tengo pendiente buscar esa versión. O sea, sé que está, pero no la tengo que buscar. Ojalá que la muerte, porque, o sea, suena feo, pero las muertes ayudan a recuperar obras de la gente que se muere. Entonces espero que la muerte también permita conseguir con más facilidad esa versión antigua de La chica del tambor. Bueno, creo que con eso llegamos al cierre. Yo voy a buscar, creo, a mis vecinos para ver si pueden bajar la música, porque están poniendo nerviosos. Y bueno, los invitamos, eso sí, antes de que se me olvide, a la siguiente entrega de los 400 segundos, que va a ser la última de este año, ¿no? Antes de la vacación de fin de año, y que va a estar destinada a una suerte de revisión de algunas de las películas que nos han gustado, que recordamos mejor de este oscuro 2020. O sea, que no se pierdan la próxima entrega de los 400 segundos, que puedan ser la última en algún tiempo. En algún tiempo. Hasta nuevo rebrote. Muy bien. Las temporadas las hacemos al estilo Twin Peaks, ¿no? O sea, con muchos años de diferencia. Veremos qué es lo que nos depara el 2021.
Súper. Sí, nuevamente reiterarles a todos la invitación, ¿no? Lo que decía Santiago, vamos a hacer como una selección de las películas que nos han gustado, que nos han impactado este año. Y también invitarles a que, bueno, nos acompañen el martes siguiente para que ustedes en los comentarios también nos vayan, poniendo sus pelis, ¿no? Sería bueno ahí luego leer y comentar lo que han colocado y cerrar de esta manera, pues este ciclo bastante extenso, no más de lo que habíamos pensado, de 400 segundos en esta primera etapa, que pues ha sido súper divertido. Entonces, bueno, los esperamos el martes, el siguiente martes, en nuestro último programa del año a las 7 en punto. Y nada, igual nuevamente invitarles a que puedan revisar nuestros programas en el canal de YouTube, 400 golpes, ¿no? En donde están todos los programas que hemos realizado, ¿no? Bien, entonces nos vamos y bueno, hasta luego Andrés, Santiago, nos vemos el martes. Hasta el próximo martes. Suerte, chicos. Gracias por seguirnos.